Salmo 126, vamos a leer del verso 1 en adelante. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos del Nehueb. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Hay 3 puntos gloriosos y hermosos que quiero que miremos a través de la palabra. Y este pasaje, este salmo, y yo lo veo en 3 áreas o de 3 diferentes maneras. Las primeras palabras que habla el salmista en esta porción nos habla de una manera como teniendo esperanza, confiando en el Señor. Primeramente, el salmista está hablando como una persona que estaba sintiéndose en cautiverio, estaba sintiéndose con problemas, con dificultades, con necesidades grandes, pero está hablando en esperanza. No está diciendo nos vamos a morir en este problema y ya nunca vamos a mirar la libertad. Estamos cautivos por los problemas, por el enemigo, y nunca nos va a dejar ir libres. Jamás regresaremos a ser libres. No habla de esa manera. Comienza diciendo: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Lo primero que le quiero decir es esto: los hijos de Dios siempre debemos de hablar en esperanza. Siempre debemos de hablar llamando las cosas que no son como si fuesen. Estaremos en problemas en el presente, pero no debes de hablar como que el problema es eterno, porque el problema no es eterno. El Dios al que le sirves es eterno, pero el problema no es eterno. El problema va de pasadita y tienes que saber que un día llegó ese problema y un día se va a acabar ese problema. Un día llegó esa prueba y un día se va a acabar esa prueba, pero no es eterno el problema. Los problemas van de pasadita. El enemigo nos quiere hacer creer que los problemas son eternos y que nunca vas a pasar del problema y que nunca se va a acabar el problema. Hermano, en esta tierra todo pasa. La Biblia dice que todo pasa, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Es la única que perdura, es la única que permanece, es la única que se mantiene. Vas a mirar 1000 cosas pasar, vas a mirar 1000 cosas venir, pero todas van a pasar. Pero lo que vas a mirar que siempre permanece igual es el Dios al que le sirves. Hoy será fiel, mañana será fiel, de aquí a una semana será fiel, de aquí a un año será fiel, y por toda una eternidad el Dios al que le servimos será fiel, porque fiel es su palabra, porque fiel es su promesa, fiel es el que nos ha dado la bendición. Entonces, lo primero que habla este salmo es en esperanza, en confianza. Cuando el Señor hiciere volver nuestra cautividad, cuando hiciere volver la cautividad de Sión, habla en esperanza, como diciendo: no estoy en este problema para mucho tiempo. Estoy de pasadita en el problema, estoy de pasadita en la angustia, estoy de pasadita en la enfermedad. Uno no se debe de quedar estancado en los problemas. El problema te va a querer detener, te va a querer absorber, te va a querer decir: aquí quédate a vivir. Y hay gente que se queda por años viviendo en un problema. Hermano, tú no debes de habitar, de quedarte, de asentarte, de anclarte donde hay un problema. Tú debes de seguir tu curso, porque tú vas rumbo al reino de los cielos, vas rumbo a la libertad, vas rumbo a la victoria, vas rumbo al triunfo, vas rumbo a la bendición. No te debes de quedar estancado en la angustia, en el problema, en la dificultad. No te debes de quedar ahí.
hermano, pero estoy sintiendo la angustia, pero voy de pasadita, no estoy para quedarme, voy de pasadita, no estoy para estancarme, voy de pasadita. Mi morada no es el problema, mi morada es la gloria de Dios, mi morada no es la angustia, mi morada es la paz de Cristo, es la bendición del Señor. Ahí es donde tiene que estar mi corazón, ahí es donde tengo que estar anclado, ahí es donde tengo que permanecer. Denle un aplauso al Rey en esta linda noche. Lo primero que este salmo habla es de esperanza. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión. Lo segundo que habla en el verso 4 es: haz volver nuestra cautividad, oh Señor. Haz volver es el pedir, es el adueñarse, es el decirle al Señor: Señor, hazlo, Señor. El declararlo, declarar lo que Dios ha dicho. Si yo declaro lo que yo quiero, no se va a cumplir lo que yo quiero. Pero si declaro lo que Dios dice, se va a cumplir, porque estoy parándome en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple al pie de la letra, se cumple día tras día, momento a momento. La palabra es fiel, la palabra es fiel. Entonces, este salmo lo primero que nos habla es de esperanza, de confianza en Dios cuando Él hiciere volver nuestra cautividad. Pero después cambia la expresión en el verso 4 y dice: haz volver nuestra cautividad, oh Señor. Y luego agrega el verso 5 y dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Lo primero que habla es de la esperanza. Lo segundo que habla es de declarar y buscar la bendición. Y lo tercero que habla es de cómo se manifestará la bendición. Habrá lágrimas, habrá dolor. Irás andando y llorando, dice. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero un día volverá a regresar con regocijo, cargando sus gavillas. Quiere decir que si vas con la palabra, que si vas agarrado de la palabra, al momento que vas con la palabra, te va a costar lágrimas, te va a costar dolor, te va a costar súplicas, te va a costar caminar con fatiga, llorando. Pero cada lágrima que derrames no va a caer en tierra, no va a caer en un terreno vano, va a caer en la mano de Dios. Dios regará su obra con las lágrimas que derramas. Cada lágrima en cada problema hará que fructifique la obra de tus manos, hará que un día regreses cargando gavillas, cargando bendiciones, cargando victorias para gloria de Dios. Aleluya. Dele ese aplauso al Rey. Dele ese aplauso al Rey. Vea lo que dice una vez más el verso 1. Quiero centrarme aquí, verso 1 y verso 2. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Cuando el Señor hiciere volver, qué esperanza la del salmista, qué confianza la de él. Señor, cuando tú hagas esto, el mundo va a mirar tu gloria. Señor, cuando tú alcances a este hombre inconverso, Señor, van a mirar que tú eres poderoso. Señor, cuando tú me sanes de esta enfermedad que los médicos dicen que no voy a salir, el mundo va a decir: grandes cosas ha hecho el Señor con estos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Señor, cuando me saques de este problema, Señor, cuando obres, Señor, cuando muevas tu mano, Señor, cuando se manifieste tu poder, Señor, cuando hagas volver la cautividad de Sión,
seremos como los que sueñan. Dice el salmista: y yo confío en ti, Señor. Confío en que un día vas a sacarme de esta condición, que un día vas a sacarme de la cautividad. La cautividad te quiere cautivar, te quiere detener, te quiere estorbar, te quiere limitar. La cautividad son los problemas, la cautividad son las dificultades, la cautividad son las enfermedades. Han venido a querer cautivar tu vida. El desánimo viene a querer oprimirte, viene a querer estorbarte, viene a querer cautivarte. Los problemas económicos, ¿cuántas veces nos encontramos en esos problemas, en esas dificultades y no hayamos qué hacer? No sabemos qué hacer, no hayamos cómo libertarnos de aquello. Al momento parece que no nos podemos libertar y llega la enfermedad y parece que no hay solución. Voy al doctor y no encuentro nada. Sigo con el problema, sigo batallando. Tengo problemas por todos lados y no hallo qué hacer. Me siento limitado, me siento cautivado. ¿Cuántas veces nos sucede, mis hermanos, que por causa de la cautividad, por causa de la condición en la que nos encontramos, de la manera como nos sentimos, comenzamos a desanimarnos, a debilitarnos, a decir: yo no voy a poder salir adelante, no voy a poder vencer este problema, yo ya no puedo más? Pero lo lindo es que tenemos a un Dios que dice: yo conozco tu debilidad, sé que tienes pocas fuerzas, pero quiero decirte que en tu debilidad se ha de perfeccionar el poder de Dios, porque cuando tú eres débil, entonces serás fuerte. Cuando tú ya no puedes hacer nada, Dios hará algo. Cuando tú te miras impotente, Dios seguirá de pie haciendo cosas grandes y maravillosas para gloria de su nombre. Dios hace lo que el hombre no puede hacer. Dios entra donde el hombre ya no puede entrar. Dios forma lo que el hombre no puede formar. Dios es un Dios de poder. Y si sabemos que ese Dios de poder está de nuestro lado, no hay de qué temer. Dijo el Señor: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temas, no desmayes. Vendrán problemas, vendrán dificultades, pero poderoso es aquel que nos ha llamado a su camino para darnos la victoria, para darnos el triunfo en pruebas, en luchas, en dificultades. Seremos más que vencedores para gloria de Dios. Aleluya. Qué precioso es el Señor. Oiga bien lo que dice la palabra. Quiero que entendamos esto. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de gozo. Vea, dice: entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. La cautividad. Dice la palabra que Jesús llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dice que llevó cautiva la cautividad, la opresión, llevó cautiva la enfermedad, llevó cautivo al problema, llevó cautivo al mismo Satanás, porque dice que lo despojó públicamente, triunfando sobre él en la cruz del Calvario. El Señor ya llevó cautiva la cautividad. El Señor ya llevó el problema, ya llevó la enfermedad, ya llevó la dificultad, ya llevó esto, ya llevó lo otro, ya llevó todo. Lo llevó. ¿Cuántos creen que el Señor ha llevado todo eso? ¿Cuántos creen que Jesús ha llevado la enfermedad? Eso nos cautivaba, la llevó cautiva. ¿Cuántos creen que el Señor llevó cautivo el pecado? Eso nos cautivaba. El Señor lo llevó cautivo. Los problemas los llevó cautivos. La aflicción la llevó cautiva. Lo que te estorba, lo que te daña, lo que el diablo usa contra ti, el Señor dice: no te preocupes, y yo ya lo llevé cautivo. Yo ya lo quité, yo ya lo rompí, yo ya lo hice a un lado, yo ya lo hice por ti. Yo dije en la cruz: consumado es, hecho está. Está pagado el precio, está pagado el precio, está pagado el precio. Aleluya. Sí, mi hermano,
quiero que entendamos algo muy importante. Dice aquí el salmista: cuando el Señor hiciere volver la cautividad a los cautivos de Sión. ¿Pero por qué estaban cautivos? Porque el enemigo los tenía oprimidos. Eran esclavos, los tenía atrapados, gobernados, los tenía controlados, no los dejaba hacer nada. Pero un día vendría el libertador, no solamente del pueblo de Israel, vendría el libertador de mi alma, de tu alma, de tu vida, del que estaba en pecado, del que estaba en los vicios, del que no podía cambiar, del que era un adúltero empedernido, del que era un maldiciente, del que decía la gente: ese nunca va a cambiar. Un día llegó el que cautivó la cautividad. Un día llegó Cristo y dijo: este va a cambiar, este va a ser diferente, este va a tener una solución, porque yo vengo a libertarlo. Qué precioso. ¿Qué te cautivaba? ¿Qué te detenía? ¿Qué te estorbaba? ¿Cuántas cosas ataban tu vida? Opresiones, rencores, maldades, vicios, drogadicciones, montones de cosas te cautivaban, hasta que vino uno poderoso que te podía libertar. Los padres no pudieron libertar a los hijos, los esposos no pudieron libertar a las esposas, ni las esposas a los esposos. Nadie podía libertar a nadie. La sociedad nada puede hacer, las cárceles, las prisiones nada pueden hacer. Pero cuando el hombre se encuentra con el Cristo de la gloria, el hombre cambia, el hombre es libertado, el hombre es renovado, el hombre es transformado, porque no hay poder que se resista al poder maravilloso de Cristo Jesús. Aleluya. Dale un aplauso al Rey en esta linda noche. Ahora vamos al otro punto. Si el Señor ya nos libertó, si nosotros ya no debemos de ser cautivos, ¿cuántos creen que debemos de ser cautivos? No, mis hermanos, tenemos un libertador. Hermano, pero me cautiva la enfermedad. Pues no te debe de cautivar. Ya llegó el que llevó la enfermedad, ya llegó el que llevó tu dolencia, y ya llegó el que quitó la enfermedad de medio. Ya no tienes por qué ser cautivo por la enfermedad. Ya no tienes por qué seguir con ese problema. Hermano, yo tengo un problema de nerviosismo, de temor. Yo tengo un problema de depresiones. Me llegan las depresiones y no sé qué hacer. Pues esa es una opresión del diablo. Ese es un estorbo del enemigo. Eso es una cautividad que te quiere limitar, que te quiere decir: no vas a caminar. Pero aunque la cautividad te diga: no vas a caminar, el Señor te dice: sí vas a caminar. Y vas a caminar en mi nombre, y vas a ir en mi nombre, y vas a hollar serpientes, y vas a pisar escorpiones, y vas a atropellar lo que se atraviesa en tu camino. Porque yo soy el que te llamo, y yo soy el que te digo: sigue adelante, porque yo voy a tu lado. Sigue adelante, porque yo voy contigo. Aleluya. Es que, mis hermanos, creemos que la cautividad es solamente algo que decimos: a ver, quítate, ya se quita. No, mis hermanos, tenemos que atravesar por encima de ella. Tenemos que no detenernos. El diablo te va a decir: detente, no pasas de aquí. Dile: paso porque paso, y paso porque Cristo va conmigo. Y si Él conmigo, ¿quién podrá estar contra mí? Si Él está a mi lado, ¿quién me podrá detener? Si Él es el que me impulsa, me dará fuerzas como las del búfalo. Arrollaré a mis enemigos. El Señor será el que me dará la victoria, el respaldo, la gracia, la sabiduría, la bendición, y miraremos la gloria del Señor. Aleluya. Denle un aplauso al Rey, porque Él es maravilloso. Él es maravilloso. Bendito el nombre de Jesús. No esperemos a que un día el Señor hará. No, el Señor ya hizo. El Señor ya hizo. Un día el Señor me libertará. Él ya te libertó. Él ya te libertó.
Los que podían decir un día el Señor lo hará eran los antiguos cuando Cristo no había venido. Decían: cuando Él nos liberte, cuando venga el Salvador, cuando venga el ungido, cuando venga el Mesías, entonces cambiarán las cosas. Pero tú y yo ya no estamos diciendo cuando venga el ungido, cuando venga el Salvador. El Salvador ya vino y Él está en este lugar y Él tiene poder y Él vino a libertar a los cautivos y Él vino a sanar a los enfermos y Él vino a dar buenas nuevas al quebrantado de corazón. Él vino a deshacer las obras del diablo y a darnos la libertad para servirle a Él, para adorarle a Él, para glorificarle a Él. Qué precioso es el Señor. Quiere decir que yo no tengo nada que esperar. La bendición ya llegó, ya está aquí, dijo el Señor. Hoy es el día de salvación a través de Pablo. Cuando se sentó el Señor en la sinagoga, dice que leyó el libro de Isaías. Leyó que como cordero fue llevado al matadero, y leyó que el Espíritu del Señor está sobre mí. Y dice: por cuando me ha ungido para deshacer las obras del diablo, me ha ungido para libertar al cautivo, me ha ungido para sanar a los enfermos. Y cuando terminó de leer la profecía de lo que Él venía a hacer, dice que se sentó y les dijo: esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. Hoy se ha cumplido. Ya llegó el que sana. El mundo está esperando a alguien que lo sane. Nosotros ya tenemos al que nos sana, y ya tenemos al que nos restaura, y ya tenemos al que nos levanta, y ya tenemos al que nos ciñe de poder, al que nos da la victoria, al que nos da el triunfo. Y ya lo tenemos. No tenemos que esperar más. Y ya llegó el Salvador. Y ya llegó la salvación, y ya llegó la bendición. Está aquí. Solamente hay que recibirla, aleluya. Hay que recibirla, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Hermano, y entonces, ¿por qué me siento oprimido? ¿Por qué me siento estorbado? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Oye lo que dice la palabra: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Seremos como los que sueñan. ¿Cómo serán? ¿Cómo como los que sueñan? Dice el salmista: cuando Él haga volver esa cautividad, seremos como los que sueñan. ¿Y qué pasará? Nuestra boca se llenará de gozo, nuestra lengua de alabanza. Y dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Grandes cosas, no pequeñas cosas, grandes cosas. Tenemos a un Dios grande. Ese Dios grande hace cosas grandes, hace obras grandes, hace maravillas grandes, hace milagros grandes. Aleluya. Qué precioso es el Rey. Pero dice el salmista: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. ¿Cómo es el que sueña? El que sueña es aquel que de repente está soñando y tiene una pesadilla. ¿Cuántos han tenido una pesadilla de los que están acá? Qué horribles son las pesadillas. Siente uno que está ahí en vida propia y aún se despierta dolorido de lo que le pasó allí. Se despierta sintiendo el efecto físicamente de aquella pesadilla. Es tan real, se palpa tan directamente, que parece que uno está ahí en vida. Si lo van a matar, siente como que ya son sus últimos momentos. Pero cuando despierta y dice: era un sueño, pensaba que era realidad, pero era un sueño. Gracias a Dios que era un sueño. Dice el Señor: hijo, la cautividad es como un sueño. La cautividad no es real, porque mi Señor la deshizo. La palabra del Señor es real. La cautividad no es real. La palabra del Señor es verdadera. La cautividad es apariencia. La palabra del Señor
es la que va a permanecer, es la que va a resaltar, es la que se va a mantener. La cautividad pasará como un sueño, pasará como un sueño. Quiere decir que la enfermedad es como un sueño, el problema es como un sueño, es como una pesadilla en la que te ha metido el diablo. Estás en aquella situación y dices: qué tremendo. Tienes que despertar. Tienes que despertar del sueño. Yo no sé si alguna vez se ha dado cuenta que está en un sueño, y en el sueño que está, usted se está dando cuenta que está soñando y se está mirando enfrentado a problemas y a peligros y dice: tengo que despertar, tengo que despertar. Yo no sé a cuánto les ha pasado, pero a mí me ha pasado que uno allá adentro dice: tengo que despertar, ¿cómo le hago? Que me despierte alguien, ¿cómo le hago? Y ahí trata de despertar de una otra manera, y en veces puede y logra despertar, y dice: se acabó la pesadilla, se acabó aquello. Pues en el Señor el mundo está viviendo, es decir, la gente sin Cristo vive como una pesadilla de dolor, de tristeza, de aflicción, de ataduras, de enfermedades, sin esperanza, muriendo y siendo destruidos. Van de mal en peor, van siendo arrastrados a la condenación día con día y nadie les puede ayudar. Es una grave pesadilla que van de mal en peor. Nosotros estábamos ahí, y hay veces que el diablo, aunque ya estamos en Cristo, nos quiere volver a meter a esa pesadilla, a que comencemos a soñar y a decir: estoy cautivo, estoy atado, estoy estorbado. Sacúdete ese sueño y despierta a la verdad de la palabra de Dios. Despierta a la realidad del Señor. Esta realidad es más grande que la realidad de tu pesadilla, de tu problema, de tu sueño. Un sueño no es real. Un sueño es fantasía. Es algo que parece que es, pero no es. Dios dice: así son mis hijos cuando vuelven de la cautividad. Cuando el Señor hiciera volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. ¿Por qué como los que sueñan? Porque es como que despertaste de un sueño. Es como que abriste tus ojos y dijiste: eso no era real. Parecía real, pero no era real. Abriste tus ojos en el espíritu. Abriste tus ojos por dentro. Cuando uno está enfermo y dice: sí, estoy enfermo, me voy a morir, los doctores dicen esto, pero de repente la palabra de Dios te habla, te toca, te ministra y te dice: no vas a morir, eres sano por mis llagas, eres sano por mi herida. Tú te despiertas y dices: soy sano. El médico dijo que iba a morir, pero soy sano porque Cristo dice que soy sano. Esta es más real. Esta palabra es más verdadera que lo que puedes sentir en tu cuerpo. Es más verdadera que lo que puedes mirar con tus ojos. Es más verdadera que lo que puedes palpar con tus manos. Hay veces que creemos más en lo que miramos, en lo que tocamos, en lo que sentimos, que en lo que dice la palabra de Dios. Lo que tú miras es como un sueño. Lo que tú sientes es como un sueño pasajero y no es real. Hoy te sientes triste, a los pocos días se va la tristeza. Hoy estás con un problema, el día de mañana se va el problema. Las cosas pasan, los problemas se acaban, todo pasa, mis hermanos. Solo la palabra permanece firme, y el que confía en ella, el que dice: voy a atesorar esa palabra, voy a creer a esa palabra, voy a recibir esa palabra. En otras palabras, hay mucho pueblo que está encantado por el diablo, que está en una pesadilla,
lo tiene envuelto el diablo, diciéndole: eres un fracasado, estás derrotado, nunca podrás hacer nada. Te tienen esa pesadilla, pero la palabra te dice: en Cristo eres más que vencedor. Todo lo puedes en Cristo Jesús, que te fortalece. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Porque poderoso es el que nos ha llamado para perfeccionar su obra hasta el día de su venida. Aleluya. Qué maravilloso es el Señor. Quiere decir que debemos de despertar a la realidad de la palabra. Si estás con una enfermedad o con un problema o con un desánimo, que no te duerme el diablo, que no te atrape en esa pesadilla. Tienes que mirar lo que dice la palabra, y la palabra te despierta. La palabra te dice: eso no es real, eso no es para mí. Desecho la cautividad, desecho lo que no me pertenece. A mí no me pertenece la cautividad, ni la enfermedad, ni el estrés, ni todo lo malo. A mí me pertenece la bendición del Rey, porque soy heredero y coheredero con Cristo Jesús. Soy heredero de mi Rey. Las bendiciones de Dios son las que me seguirán. Las bendiciones de Dios son las que están reservadas para mi vida. No es la maldición. ¿Qué es lo que estamos tomando? ¿Qué es lo que estamos abrazando? ¿Dónde vivimos? ¿En el sueño, en la pesadilla que el mundo nos pone, o en la realidad de la palabra de Dios? A este tema le he titulado: del sueño a la realidad. Tenemos que dar un brinco del sueño a la realidad. Del sueño de que estás dormido ahí, que no puedo, que ya no sé qué hacer. Despiértate, despiértate. Despiértate y levántate y di: eso no es mío, eso no es real. Si Dios dice que hay bendición para mí, la hay. Aunque al diablo no le guste, bendición hay. Aunque mis ojos no la miren, bendición hay. Aunque mi carne no la sienta, bendición hay. Tengo que declarar la palabra, tengo que pararme en la palabra, tengo que abrigarme con la palabra. La realidad de la palabra de Dios. Venga conmigo y veamos un pasaje muy hermoso en Marcos capítulo 4. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Tus problemas van a ser como una pesadilla de la cual despertaste. Tu necesidad va a ser como una pesadilla de la cual despertaste. Todo aquello imposible que mirabas en tu vida va a ser como una pesadilla. Y dijiste: desperté. Me despertó el Señor. Desperté a su palabra. Desperté a la realidad de Dios. Lo real no es lo que yo miro. Lo real es lo que Cristo dice en su palabra. Si yo miro que las cosas van mal, pues esas cosas se mirarán que van mal. Pero Dios es el que tiene la última palabra. Y en su mano está el poder y la autoridad. Entonces veamos lo que dice la palabra. Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una grande tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?
Ese es nuestro Salvador. Ese es nuestro sanador. Ese es nuestro libertador. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Salvador. Dice la palabra que subieron a la barca los discípulos con el Señor y se fueron por el mar. Iban cruzando una parte y los agarró una tremenda tempestad. El Señor se subió a la popa y comenzó a dormir allí. Estaba tranquilo él durmiendo, porque a él no le preocupan las tempestades, a él no le preocupan los problemas. Él tiene en control al mundo entero. Por su palabra sostiene el mundo, no solamente la tierra, no solamente el mar, el mismo universo lo sostiene por la palabra de su poder, de su potencia. Esa palabra poderosa, esa palabra viva. Dice la escritura que iban en la barca y los agarró una tremenda tempestad. En otras palabras, los agarró la cautividad, los agarró el problema, los quería cautivar el mar, los quería anegar, los quería hundir, los quería destruir y no hallaban qué hacer, cómo escapar, cómo salir. No tenían defensas contra aquel mar embravecido, estaban impotentes, estaban limitados, decían: no podemos, ¿cómo combatir a un mar embravecido? ¿Cómo? Hay veces que los problemas, la cautividad, viene a nosotros como un mar embravecido. Los problemas, ¿cómo acomodarlos? Es que me siento impotente, es que no puedo, es que estoy limitado, es que no tengo la fuerza ni la capacidad para yo enfrentarme a eso. Es cierto. No tenemos la capacidad para enfrentarnos a los problemas muchas veces. No tenemos la capacidad para enfrentarnos con cosas que parece que están fuera de nuestro alcance, acomodarlas. Pero quiero decirte una cosa: mientras tengamos al Señor en nuestra barca, mientras tengamos al Señor en nuestros medios, no se va a caer ni uno solo. La tempestad vendrá y arreciará contra la barca, contra la iglesia, contra el pueblo de Dios. Pero si el Señor está aquí en medio, poderoso es Él para sosiegar los vientos, para calmar la tempestad. Poderoso es Él para guardarnos, para mantenernos, para afirmarnos en su camino. Aleluya. Quiere decir que cuando viene la tempestad, viene el problema, viene la cautividad, viene el estorbo y te quiere afectar, te quiere estorbar, te quiere destruir. Dice la palabra que los discípulos se preocuparon y fueron corriendo a despertar al maestro. Señor, despierta, maestro, despierta. ¿No te importa si perecemos? Hay veces que estamos ahí clamándole al Señor en los problemas. Señor, mira que me muero, ¿no te importa si me muero? ¿Cómo te vas a morir, hijo, si yo estoy contigo? ¿Cómo te vas a morir si yo estoy a tu lado? Pero mira la corriente que viene contra mí. Mira el problema, mira la enfermedad. ¿Y qué de la enfermedad, hombre? Preocúpate porque yo esté contigo. Que me tengas en tu corazoncito y que me sientas ahí adentro y que escuches mi palpitar y que sientas que yo voy ahí. No te preocupes por lo demás. Si yo voy contigo, no te vas a hundir. ¿Para qué te hundas tú? Se tiene que hundir primero el que va a tu lado. Si el diablo te dice: te vas a hundir, te vas a negar, dile: mentiroso, para que me hunda yo se tiene que hundir el Señor primero. Tiene que caer Él para que caiga yo, porque no estoy aquí por mis fuerzas ni por mi sabiduría. Estamos aquí por la gracia del Rey. Él nos tiene aquí, Él nos ha traído, Él nos ha salvado, Él nos ha rescatado y Él tiene el poder para sostenernos en su mano y llevarnos al triunfo y a la victoria que nos quiere llevar. Aleluya. Estamos comprendiendo. Quiere decir entonces que cuando estamos en esa tempestad, solamente miramos las olas que azotan, el problema por un lado, por otro, la amenaza por otro, el viento que sopla, y ahí estamos agarrados nosotros nomás que no hayamos ni qué hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? El Señor estaba tranquilo. ¿Por qué razón? Porque Él está en control. Él está en control de los mares y a Él no lo tocan las olas del mar.
Él está en control de los problemas y a Él no lo tocan los problemas. A Él no le quitan el sueño los problemas. A mí me lo quitan muchas veces, al Señor no. Y cuando yo le digo, Señor, mira, dice, hijo, tranquilo, te está quieto, porque vas a mirar la salvación de tu Rey. Estad quietos y mirad la salvación de vuestro Dios. Mirad la victoria, mirad el triunfo, mira la bendición que Dios te va a dar. Si Dios permite que pases por la prueba, es porque quiere que mires su gloria. Cuando estés pasando por problemas, por cautiverios, por situaciones, no te sientas mal. No le digas, Señor, quítame el problema. No, mejor dile, Señor, dame la fuerza para enfrentarme, para mirar tu gloria y tener un testimonio vivo de que vengan los problemas, las dificultades, y en todo eso glorificaré tu nombre, adoraré tu nombre, levantaré tu nombre en alto y declararé que tú eres Rey y que seguirás siendo Rey, y que estás por encima de las olas, de las tempestades, de los vientos y de todo lo que venga contra nosotros. Estamos comprendiendo. Dice la palabra: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. ¿Qué Dios tan poderoso tenemos? Viene el viento, vienen las olas. Y cuando fueron a despertarlo: Señor, mira que nos morimos, mira que nos ahogamos, mira, Señor. Él se levanta: tranquilos, quietos, no se preocupen. Pero mira, Señor, hasta tú te vas a morir aquí. No, aquí estoy en control. Se para en la barca y le habla al mar y le dice: cállate, mar, enmudece. Y como que cierra la boca el mar y se pone calladito, tranquilito. Ni las olas se mueven. El viento que soplaba y que silbaba, calladito, tranquilito. Una paz tremenda. Puedes tener paz en la tormenta, dice un canto por ahí. Paz en las dificultades, paz en la necesidad, paz en el problema. Ahí está tu Rey. Es el que aquieta el ambiente, es el que aquieta la tempestad, es el que aquieta aquello. Alguien dirá: hermano, ¿y cómo lo despierto? ¿Dónde está el Señor para ir a despertar lo que me anda hundiendo? ¿Sabes dónde está? Está aquí, mira, en la palabra. Hay que ir a la palabra. Que la palabra cobre vida en tu vida. Que la palabra se haga viva. Que la palabra despierte en tu corazón. Hay veces que la palabra está acá y está acá, pero está dormida la palabra. La conocemos, pero de oídas. Hemos oído la palabra como un cuento. La hemos oído como una leyenda. La hemos oído como una historia. La hemos conocido solamente de lejos. La palabra de Dios, Cristo es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Los discípulos corrieron a despertar al Señor, al verbo. Y cuando el Señor, cuando la palabra viva despierta, sus enemigos son desparcidos, sus enemigos son aquietados, son puestos bajo sus pies. Tenemos que despertar esa palabra, despertarla en nosotros, saber que esta palabra tiene poder. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanece. Mi palabra es real, mi palabra es vida, mi palabra sana, mi palabra salva, mi palabra es poder, dice el Señor. Sí, mis hermanos, hay mucho pueblo hundiéndose y anegándose y pereciendo y cayendo del barco para un lado y cayendo para el otro a media mar y pereciendo ahí porque no van a despertar al Maestro, no van a despertar la palabra. Tienen la palabra, pero está dormida. Es puro conocimiento y no es esencia viva. No les quema esa palabra. Cuando esa palabra despierta en tu vida, se revela, se hace viva como nunca. Aunque la has escuchado 1000 veces, cuando la palabra despierta, es como que sientes aquello vivo, una fuerza. Y aunque miras lo contrario, te sientes seguro, te sientes firme, miras quietud, sientes paz en tu corazón. Aunque el médico te diga: te vas a morir, si la palabra de sanidad
sanidad despertó en tu corazón, si ya despertó, vas a decir: yo tengo paz y me voy a dormir en paz y me voy a levantar en paz, porque tengo al que me da la paz, al príncipe de la paz. La palabra ha despertado, la palabra ha despertado, el verbo ha despertado, la palabra se ha levantado. En los salmos hay muchas porciones donde el salmista dice: despiértate, Señor, despiértate, y sean esparcidos tus enemigos. Y hay veces que uno dice: Señor, ¿cómo que estás dormido o qué? ¿Por qué dice tu palabra que despiértate? No es porque Dios sea un Dios que esté dormido. Dios es un Dios que está vivo y despierto. Pero muchas veces nosotros lo tenemos dormido en nuestro corazón. Es decir, no lo tenemos latiendo, no lo tenemos vivo, no tenemos la palabra así viva, palpable, para echar mano de ella y decirle al problema: cállate, problema. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios nos enseña esto: cuando hablas la palabra viva, los enemigos son disparcidos, los enemigos perecen, los enemigos se acaban, y el nombre del Señor es levantado, es glorificado. Despierta lo que tienes dentro de ti. Despierta esa palabra que es la solución para tu vida. Es la solución para tu vida. Hay gente que conoce la palabra pero está pereciendo, está muriendo, desanimada en el pecado, en la maldad, porque la palabra está dormida. No han logrado despertarla, no se han acercado a despertarla, a decir: Señor, como dijeron los discípulos, mira que perecemos, mira que nos ahogamos, mira, Señor, ¿qué voy a hacer? Pues mira lo que dice mi palabra te da la respuesta. Mi palabra es tu fundamento, mi palabra es tu sustento, mi palabra es lo que hace la paz en tu alrededor. El mundo se está desboronando y se está cayendo, y tú vas tranquilo caminando. La gente turbada a tu alrededor y tú confiado como un león. La gente huyendo desesperada y tú seguro en tu Redentor. ¿Por qué? Porque es vivo el Dios al que le sirves. Es real el Dios al que le sirves. El Dios en el que hemos creído tiene el poder para cambiar tu vida, para cambiar tus circunstancias, para cambiar tus problemas. Solo toma la palabra de Dios y hazla real en tu vida. No la hagas una leyenda, no la hagas una religión, no la hagas una costumbre, no la hagas un cuento, no la hagas un mito. Hazla una realidad y verás el poder de Dios en tu vida como nunca lo has mirado. Dele un aplauso al Señor en esta linda y preciosa mañana, en esta noche. Aquí me detengo en esta noche. Yo le voy a invitar que se ponga de pie. Y en esta noche, aquí hay pueblo con necesidades, aquí hay pueblo con problemas, aquí hay pueblo con situaciones difíciles de una manera o de otra. Aquí hay pueblo que siente que está en medio de la tormenta, que llegan las olas por un lado y por otro, y sientes que te amenazan y te ahogan y te hunden, y sientes que estás a punto de perecer. Pero yo te digo una cosa, el Señor está contigo, el Señor está a tu lado, el Señor está en tu corazón. Aunque en momentos no lo mires, tienes la palabra. Despierta la palabra. Dile como decía el salmista: despiértate, Señor, levántate, y sean esparcidos tus enemigos. Levántate con tu palabra de poder. Levántate con esa palabra de autoridad. Levántate, Señor, por encima de mis problemas, por encima de mi dolor, por encima de mi confusión, por encima de mi dificultad, por encima de lo que mis ojos miran. Está la palabra de mi Señor. Está la palabra de mi Señor. Por encima de lo que mi carne siente, está la palabra del Señor. Mi carne siente desmayar, pero hay un poder que sostiene aún a mi carne.
Y ese poder es la palabra de mi Rey. Ese poder es la palabra viva, la palabra que crees que recibes. Aquí dice el apóstol: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó con poder de entre los muertos, serás salvo. Tienes que creerlo para salir del problema. Tienes que creerlo para salir de la dificultad. Tienes que creerlo. Tienes que meterte hasta llegar a tocar al Señor y decirle: Señor, Señor, levántame. Señor, glorifícate.